Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En esta ocasión abordaremos el tema de reinos indígenas antes de la conquista 2, en el cual estaremos retomando el aprendizaje esperado, conocer los grupos y señoríos indígenas que habitaban el actual territorio mexicano cuando llegaron los españoles. Pues bien, en la sesión anterior abordamos las características de los huaxtecos y totonacos, los cuales fueron sometidos por los mexicas, aunque existieron algunos señoríos huaxtecos que se mantuvieron independientes y que no fueron totalmente sometidos por los mexicas. Sin embargo, sabemos que estos dos grupos, huaxtecos y totonacos, que son de la región Costa del Golfo, tuvieron esta influencia o invasiones de los mexicas, ¿ok? En esta sesión abordaremos cómo se conformaban los purépechas, mixtecos y zapotecos. Es decir, cómo fue las relaciones de los mexicas con las culturas del área de Occidente y con las culturas del área de Oaxaca. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a revisar en este video. Pues bien, comencemos con los purépechas. Los purépechas prehispánicos fueron un pueblo guerrero que se asentó principalmente en las orillas de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, en el actual estado de Michoacán. Ahí es donde vamos a encontrar la zona nuclear purépecha, en el actual estado de Michoacán. También los purépechas, digamos, su influencia se extendió a algunas partes de Jalisco y Guanajuato. Los orígenes de esta civilización es del todo incierta, debido a que proceden de una familia lingüística propia, es decir, que los tarascos provienen de una lengua propiamente tarasca y no hay otra familia de la que provengan, ¿no? Un ejemplo, los huaxtecas, que los vimos anteriormente, provenían del tronco mayense, es decir, que su lengua se parecía o se emparentaba con la de los mayas yucatecos, por ejemplo, ¿sí? En el caso de los tarascos no tienen ninguna otra familia lingüística dentro de Mesoamérica, por lo que es probable que haya venido de Sudamérica esta lengua, de la que comparten los purépechas ciertos rasgos culturales con las culturas de Centroamérica, como la elaboración de objetos de metal, es decir, la metalurgia. Era algo que no se practicaba totalmente en Mesoamérica, pero sí entre los purépechas y entre los mixtecos, como veremos más adelante. Y así como esta tradición de las tumbas de tiro, que es muy propio también de Occidente, también es algo que se repite en Centroamérica, ¿de acuerdo? Pues bien, estos, digamos, como elementos son los que probablemente relacionen a los purépechas con culturas del centro de Sudamérica, perdón, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más hacían o por qué eran famosos los purépechas? Los purépechas, como dijimos, ellos establecieron en el área de Occidente un imperio, ¿sí? Al igual que los mexicas lo establecieron en la parte gran parte de Mesoamérica, el segundo gran imperio de Mesoamérica fueron los purépechas, que tuvieron también tuvieron 3 ciudades importantes o 3 centros políticos importantes, que eran la ciudad de Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Iguatzío. Eran las 3 ciudades principales de los purépechas, y de estas 3 ciudades, se organizó un ejército, el ejército purépecha, que dominó a otras partes de lo que es Mesoamérica, pero particularmente del área de Occidente, creando así un imperio, el famoso imperio purépecha o imperio tarasco. Así es también como se les decía a los purépechas, como los tarascos, ¿ok? Sometieron a pueblos como por ejemplo los pirindas. Más que someterlos totalmente, permitían los purépechas que vivieran en las fronteras de las ciudades, para que en caso de que llegaran las incursiones de otras civilizaciones, como el de los mexicas, pues pudieran ser detenidas, ¿verdad?, por estos grupos, sobre todo los mazaguas, los matlacincas, que eran llamados los pirindas, o también algunos grupos otomíes. Todos estos grupos también vivían, alguno de ellos, en las partes de Michoacán,
y vivían o pagaban tributo en guerra a los purépechas, ¿ok? Entonces los purépechas también sometían a algunos pueblos, también pedían tributo a algunos otros pueblos, ¿sí? Y por eso se consideran como la segunda gran potencia de Mesoamérica. La primera pues fueron los mexicas y estos serían los segundos. Imagínense entonces qué enfrentamientos habrán tenido los purépechas contra los mexicas, los cuales veremos más adelante. Aquí el asunto es que ubiquemos dónde vivían estos purépechas. Y vivían generalmente en lo que hoy es la parte del estado de Michoacán, partes de Jalisco y Guanajuato, y algunas partes también de Guerrero. ¿Sí? Toda esta región es el Imperio Purépecha y tenía 3 ciudades: Tzintzuntzan, Iguatzillo y Pátzcuaro. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces más un acercamiento pues de estas principales asentamientos purépechas o zonas arqueológicas, que se han encontrado en lo que actualmente es Michoacán. Y como vimos está el lago de Cuitzeo y el lago de Pátzcuaro. Entre estos dos lagos se construyeron estos centros, estas ciudades importantes de los purépechas, que ya dijimos pues eran Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Iguatzillo, ¿sale? Entonces toda esta es la zona que comprende lo que es el dominio de los purépechas en la región de Occidente, ¿de acuerdo? Tariacuri. Tariacuri va a ser uno de los principales personajes que va a fundar este imperio tarasco. Tariacuri tenía 2 sobrinos, que era Tangachuan y lo que es Ikingare. Estos dos, y junto con Tariacuri, fueron los que se convirtieron en los gobernantes de estas 3 ciudades, ¿sí? Iguatzillo, Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Al formar esta alianza con estas 3 ciudades, o más que alianza, al conformar o afianzarse el poder de estas 3 ciudades principales, Tariacuri fue quien de cierta manera instó a los demás purépechas a crear un ejército y ellos pues ir conquistando gran parte de lo que sería posteriormente el imperio purépecha. Entonces, ¿quién fue el que organizó o el que de cierta manera fundó este imperio? Pues va a ser Tariacuri, ¿verdad? Posteriormente ya vendrían otros Casonsis, así es como se les denomina a los gobernantes dentro de la sociedad purépecha, o al menos así lo consignan las fuentes. Les llamaban el Casonsi, el gobernante principal. Siempre debían de tener varias características, digamos, o lo vamos a encontrar cuando leamos alguna fuente primaria, como por ejemplo la Relación de Michoacán, que es una crónica escrita en el siglo XVI que habla de la historia de los purépechas. Cuando veamos a alguien que es principal o alguien que es de una clase privilegiada, siempre va a tener algo aquí, en el mentón, lo que se denomina como una perforación o besote, ¿verdad? Regularmente con incrustaciones de turquesa, por eso lo vamos a ver de color verde. Bueno, Tariacuri pues era un guerrero de alto linaje, porque pues tenía besote, ¿sí? Los purépechas eran buenos utilizando el arco y la flecha, aunque también utilizaban otras armas. Eran un pueblo sumamente guerrero. Entonces, ¿quién fue el que funda o el que ayuda a que se funde o nazca el imperio purépecha? Va a ser este personaje denominado como Tariacuri, el héroe, ¿verdad? Héroe cultural de los purépechas. Los purépechas tenían una sociedad estratificada, es decir, como todas las sociedades del posclásico, ya va a existir una división social muy marcada, donde se encontraba la clase privilegiada conformada por gobernantes llamados Casonsi, ya dijimos, es lo que en náhuatl es Tlatoani, entre los purépechas pues es Casonsi, ¿ah? La nobleza también es una familia, un grupo social muy importante dentro de los purépechas, que igual tenían esta perforación, ¿sí? Y se llamaban los Achaecha. Ese era el nombre que recibían en purépecha los nobles, ¿verdad? Los Achaecha.
y el sacerdote principal llamado Petamuti, ¿sí? Acuérdense que cuando decimos sacerdote no estamos relacionándolos con lo católico, sino que estamos hablando de un personaje que administra un culto, ¿sí? Culto a alguna deidad. Y deidad no hay que entender también como un dios del estilo griego o romano, sino como fuerzas de la naturaleza. Por favor, hay que siempre hacer esa distinción. Entonces, Petamuti era el principal ministro religioso dentro de los purépechas, y tenía también privilegios. Y de ahí hacia abajo vendrían las clases no privilegiadas, que la conformaban campesinos, pescadores, artesanos y comerciantes, así como prisioneros de guerra, que era el último estrato, que eran comúnmente sacrificados. Es decir, que también existía el sacrificio humano entre los purépechas. Aquí tenemos entonces la pirámide social purépecha, ya dijimos, el máximo gobernante de los purépechas es el Cazonsi, aquí lo tenemos representado. Los señores principales eran los Achaecha, ¿sí? Que eran mayoritariamente guerreros, tenían el arco y la flecha, aunque también vemos que escudos y lanzas. El Petamuti, sí, que siempre va a traer una calabaza en la espalda, sí, y una gran lanza. Y después de ahí las clases no privilegiadas, campesinos, pescadores, artesanos, mercaderes, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una representación, un extracto de uno de los dibujos de este documento importante que conserva la historia de los purépechas. Este libro se llama La Relación de Michoacán. Fue escrito por un fraile que sigue siendo desconocida su autoría, aunque se le atribuye a un fraile denominado Jerónimo de Alcalá. Bueno, en esta obra se escribió a mano, es un manuscrito, por eso se dice que se escribió a mano, y también se realizaron estos dibujos. Sí, estos dibujos entonces los realizan los purépechas. Y aquí pues estamos viendo al Petamuti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues está aquí su calabaza, el gran sacerdote, con su besote, su perforación que dijimos, le da su característica de alguien privilegiado. Y aquí estamos viendo un grupo de achaechas, otra vez grupo privilegiado porque trae su perforación. Y aquí de este lado pues la gente común, ¿verdad? La gente no privilegiada, ¿sí? El besote, como les digo, era mayoritariamente de obsidiana, con incrustaciones, sí, de lo que es de turquesa, es decir, una piedra preciosa. No se conseguía en esa zona de Michoacán, se tenía que traer desde el norte de lo que hoy es México, particularmente la zona de Oasis América, es de ahí donde se traía esta piedra preciosa, y era así como se colocaba, Por eso en los dibujos siempre vamos a ver así a los personajes, con esta perforación, ¿verdad? Muy bien, y aquí estamos viendo pues a los pescadores. Como era un pueblo que estaba asentado en un lago, pues fue una de las principales actividades económicas de los purépechas. Pues bien, también los purépechas son de las civilizaciones mesoamericanas que conocieron la metalurgia, es decir, la elaboración de productos hechos de metal, particularmente del cobre, ¿sí? De hecho, aún sigue existiendo en la actualidad, por ejemplo, la ciudad de Santa Clara del Cobre, la cual pues se sigue dedicando a la elaboración de instrumentos hechos con este material, ¿sí? Con cobre. Los purépechas lo usaban sobre todo para la elaboración de hachas, como estamos viendo aquí, ¿sí? Vean cómo era un hacha. Usaban hachas de cobre, ¿sí? Algunos también también se llegó a utilizar algunas armas, en la guerra, ¿sí? Hachas de cobre o armas de cobre. También elaboraban cascabeles y también máscaras, ¿no? Como esta máscara que estamos viendo aquí, que probablemente represente al dios Xipetotec, al dios desollado, que sabemos que es de tradición más de la zona bueno, el nombre de Xipe es de origen náhuatl, pero no por ello va a dejar de ser una deidad que también se adore en otras regiones de Mesoamérica, y en el caso de los purépechas pues también se tenía ese culto al dios desollado, ¿verdad? Por eso lo vemos así sin ojos, porque esto representa una piel, ¿verdad? De un desollado,
Bueno, esto fue elaborado en cobre. Y aquí estamos viendo una representación de cómo de cierta manera se realizaba el trabajo de la metalurgia. Este procede del Códice Florentino, que es Nahua, pero que también nos refleja de cierta manera cómo esta tradición de la metalurgia pues también se practicaba aquí, sobre todo entre los purépechas y entre los mixtecas, ¿no? Y por supuesto que van a haber entre los mexicas también algunos que trabajan en metal. Son de los pocos pueblos que trabajaron los metales. Entre la religión, ¿sí? Entendamos religión como conjunto de creencias, ¿sí? Vamos a tener entonces que los purépechas van a tener una deidad principal que va a ser Curicawari, perdón. Algunos lo llaman Curicawari, otros Curicawari, pero es Curicawari. Curicawari es el dios del fuego, pero también es la divinidad de la guerra, ¿ok? Es el principal dios guerrero, dentro de los purépechas. También él va a tener a su esposa, que es Cuerahuaperi, ¿sí? Y de ellos dos va a salir su hija, que es Xaratanga. Y así vamos a tener varios deidades dentro de lo que es la sociedad purépecha. Sí, tenían un sistema de creencias, pero este era el principal. Sí, se dice que en la llamada relación de Michoacán se le da mucha importancia a ponerles fuego a estas divinidades. Sí, era algo que era muy importante, buscar la leña para ponerles fuego. Era algo que realizaban los purépechas. También realizaban, insisto, sacrificios humanos en honor a estas deidades, ¿ok? Esto es en cuanto a religión. La arquitectura entre los purépechas es algo particular, pues destacan las llamadas yácatas, que son edificios semicirculares adosados a otro de forma rectangular, las cuales podemos hallar en la actual zona arqueológica de Tzintzuntzan e Iguatzio. Esa es la principal característica arquitectónica de los purépechas. Aquí estamos viendo el croquis elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿sí?, de la zona arqueológica de Tzintzuntzan, cómo se encuentra en la actualidad, y veamos cuáles son estas yácatas. Esta es una vista aérea de estas famosas yácatas, que ya dijimos, eran un edificio circular adosado a otro de forma rectangular. Obviamente estas ya son ruinas, ya por el paso del tiempo pues solamente quedan los restos. Probablemente se hayan visto de la siguiente manera: una gran plataforma, y dentro de esa gran plataforma pues estaríamos viendo estas yácatas donde pues la gente realizaba, los purépechas, sus principales actividades cívicas y religiosas, e inclusive probablemente también sus actividades de tipo militar, ¿sí? Estamos en la época del posclásico. Entonces aquí tenemos cómo se verían estas yácatas, ¿ok? Una característica arquitectónica muy propio de los purépechas. Donde también encontramos yácatas es en Iguatzio, pero aún están sin excavar. Este es el croquis de la zona arqueológica de Iguatzio, igual elaborado por el INA, y de aquí va a destacar esta estructura llamada las estructuras gemelas de Iguatzio. Iguatzio es el lugar de coyotes, eso significa. Por eso en la relación de Michoacán aparece como Coyoacán, pero no, es Iguatzio en purépecha. Y Tzintzuntzan, perdón, es lugar de colibríes, y es, digamos, la palabra que se utiliza para definir la capital principal de los purépechas, ¿ok? Hasta aquí entonces estaríamos viendo a los purépechas, que también llegó esta tradición del chacmol. Esta era una piedra de sacrificios. Se ve, ¿por qué? Porque es de forma plana. Hay otros de este tipo que se llaman se llama chacmol, pero está, por ejemplo, el chacmol de Chichén Itzá, está el chacmol del Templo Mayor, está el chacmol de Tula, ¿sí? Cada uno tiene como funciones diferentes, pero luego se ve que funcionaba como piedra de sacrificios por estar plano. Aquí era donde se colocaba el sacrificado, ¿sí?, de espaldas, y otros 4 lo sostenían, y un quinto sacerdote le arrancaba el corazón, ¿sí?
Eso es, digamos, la prueba que estamos viendo aquí, ¿sí? De esta función que puede tener esta piedra, ¿sí? Que estamos viendo aquí, esta es su función desde el punto de vista, pues de su hechura. Ese es el famoso Chacmol de Iguatzillo. Y pues vámonos a la siguiente civilización, los zapotecas. Nos vamos a brincar desde Michoacán y nos vamos a ir hasta Oaxaca. Los zapotecas, que ya los habíamos visto o ya lo han ustedes estudiado anteriormente. Los zapotecas pues es una sociedad prehispánica que vino desde el preclásico y en el clásico tuvo su máximo esplendor en la ciudad de Monte Albán. Bueno, pues los zapotecas durante el inicio del posclásico habían abandonado Monte Albán tras su ocaso hacia el 800 o 900. Entre esos años Monte Albán fue abandonada, ¿sí? Y ahí quedó en el recuerdo de los zapotecas, ¿sí? Aproximadamente en esos años ocurre el abandono de Monte Albán y deciden establecerse en otras zonas de los valles centrales de Oaxaca, ¿sí? Monte Albán también está en los valles centrales, pero está arriba en las montañas. Bueno, pues lo que hicieron los zapotecas fue bajar de las montañas de esta ciudad de Monte Albán y buscar otras regiones de la denominada valles centrales y ahí fundaron otros señoríos, ¿sí? Recuerden que señoríos es el nombre que se le da, ¿sí? a un pueblo o a una ciudad que está gobernado por un señor, ¿verdad? O un dirigente importante, ¿sí? Que en náhuatl es el Tlatoani, ¿sí? Y que en purépecha pues dijimos es el Cazonzi. Bueno, aquí en estos señoríos que se van a fundar aquí en Oaxaca, pues los principales van a ser los señoríos, ¿verdad? De Sáchila, Mitla, Yagul, Lambiyeco y otros más, ¿ok? Dichos señoríos eran independientes y tenían sometido a unos cuantos pueblos aledaños a ellos. Es decir, que la ciudad de Sáchila, por ejemplo, sí, tenían sometido a lo mejor a otros pequeños señoríos, ¿sí? Era algo muy común en el posclásico, la guerra, y lo que es el dominio de una ciudad importante sobre otras pequeñas, ¿ok? O inclusive que existieran señoríos independientes, ¿sale? Como es el caso pues de los que estamos viendo aquí, ¿sí? El tipo de sometimiento era a través de guerra o a través de alianzas matrimoniales. Entonces aquí estamos viendo las principales ciudades zapotecas del posclásico: Sáchila, Yagul, Mitla. Y posteriormente cuando se da un avance, aquí estamos en los valles centrales, cuando llega un avance de los mixtecos a lo que es a la zona de valles centrales, los zapotecos se van a ver desplazados y posteriormente se van a dirigir a lo que es la zona de Tehuantepec y ahí van a fundar ciudades como Tehuantepec y Guiengola, ¿verdad? ¿Sí? Eso es durante el posclásico. Ya Monte Albán había decaído en lo que es en importancia y se habían establecido estas ciudades zapotecas. Muy bien. Los zapotecos fueron muy importantes en esta época, pero también un grupo denominado como mixtecos. Esto que estamos viendo aquí es un códice de estilo mixteco, ¿sí? Que representa a la familia o dinastía de Sáchila, ¿sí? O sea, esta dinastía zapoteca, lo cual quiere decir que es probable que los mixtecas y zapotecas hayan mantenido en algunos señoríos relaciones a través de matrimonios o en algunos casos incluso guerras, ¿sí? La zona de Oaxaca para el posclásico va a tener dos culturas principales: zapotecas y mixtecas, ¿sí? Y en valles centrales se van a ver estas dos principales culturas se van a ver. Hay algunos investigadores que dicen que no necesariamente tuvo que haber existido esa diferenciación entre los zapoteca y los mixteca, que es probable que ambos sean una misma como sociedad, ¿ok? Sin embargo, pues sí hay ciertos elementos arqueológicos que sí permiten diferenciar un poco entre lo mixteca y lo zapoteca. Lo que sí es un hecho es que los zapoteca tienen su estructura y su lengua y los mixtecas también tienen su estructura y su lengua. Entonces, esa gran diferencia cultural es probable que sí haya sido marcada dentro de las sociedades de Oaxaca, ¿sí? Y también estamos omitiendo
que no fue la única, porque también acuérdense que Oaxaca siempre ha sido lugar de una gran variedad de lenguas, como el chinanteco, como el cuicateco, el mije, el chontal, etcétera. Entonces, quienes digamos tenían este dominio importante o eran las que tenían más fuerza dentro de Oaxaca, pues eran los zapotecos y mixtecos. Y aquí estamos viendo pues que también la familia de los zapotecos o de Sáchila también fue representado en los códices mixtecos que veremos más adelante. La otra cultura predominante de Oaxaca, ya dijimos, fueron los mixtecos. ¿Sí? Entonces aquí ya terminamos de hablar de los zapotecas y nos vamos ahora con los mixtecos. La otra cultura predominante fue la civilización mixteca, una civilización que se desarrolló en 3 áreas: la Mixteca Baja, la Mixteca Alta y la Mixteca de la costa, ¿sí? Mixteca Baja es la que abarca parte del norte de Oaxaca y el sur de Puebla, y su clima es predominantemente cálido. De aquí es donde surge el término Mixteca Puebla. Mixteca Alta es la que recibe este nombre debido a las zonas montañosas con elevaciones de más de 2000 metros sobre el nivel del mar, y el clima de esta región es mayoritariamente templado. Entonces, en la Mixteca Baja es más de calor, Mixteca Alta es más templado, y vamos a tener la Mixteca de la costa, el cual abarca la costa del Pacífico de Oaxaca y partes de Guerrero. Sí, es una zona caracterizada por un clima tropical. Entonces, aquí tenemos las 3 mixtecas, ¿sí? Todo esto es la Mixteca Baja, Mixteca Alta y la Mixteca de la costa, ¿ok? Que abarcan pues casi 3 estados o parte de 3 estados, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Pero sobre todo pues van a estar más en la zona de Oaxaca. Y después de estas regiones se van a ellos avanzar hacia valles centrales, donde ya dijimos tuvieron a lo mejor guerras con los zapotecos o también tuvieron relaciones matrimoniales, y con el paso del tiempo los mixtecas fueron desplazando aún así a los zapotecas, que mejor se establecieron ellos en Tehuantepec, los zapotecas, ¿sale? Entonces estos son la zona nuclear mixteca, ¿de acuerdo? Con sus 3 subregiones. Los mixtecos se caracterizaron por ser una sociedad estratificada, ¿sí? Donde la clase privilegiada la conformaban la nobleza, siendo el rey o illa, o el gobernante o el gran señor, ¿verdad? Se le denomina en mixteco el illa, y su esposa se le va a denominar illa tseje. Esta pareja, esta dualidad, ¿verdad? De este hombre-mujer, van a ser lo que conforman el yujuhuitayu, o el señorío, ¿sí? Como se denomina en mixteco, ¿sí? Regularmente aparecen representados en los códices, sentados en sus tronos de, vamos a decir, en sus asientos de petate, que como podríamos decir son como sus tronos. Debajo de estos 2 reyes existían 4 consejeros que auxiliaban a estos gobernantes en asuntos de gobierno y de índole militar. También eran importantes los sacerdotes, vuelvo a insistir, los ministros de esta religión, de este culto que tenían los prehispánicos, ¿sí? También eran de grupo privilegiado, y la nobleza mixteca vivía en grandes palacios, ¿sí? Hay muchos, se han descubierto palacios en la zona de Oaxaca. Hay uno en especial que se encuentra en lo que es hoy Yanguitlán. Ahí podemos encontrar los restos de un palacio mixteco. Los palacios eran la cabecera del señorío llamado Yujuhuitayu, ¿sí? En mixteco, y tenían sometidos a otros pueblos por alianzas matrimoniales y por conquista, ¿sí? Entonces, los señoríos en mixteco se denomina Yujuhuitayu, ¿sí? Es decir, estas ciudades, estos pueblos importantes. La clase no privilegiada la conformaban los llamados comuneros o campesinos, los cuales podían ser comuneros libres, ¿sí? O siervos. Los comuneros libres podían cultivar las tierras dentro del Yujuhuitayu, pero siempre y cuando pagaran tributo y realizaran servicios para el illa, o sea, para el gobernante. Por su parte, los siervos no pagaban tributos, pero estaban obligados a trabajar las tierras del illa, ¿sí? Eran como quien dice la gente del propio Yujuhuitayu. Y los otros podían trabajar las tierras del Yujuhuitayu, pero de cierta manera no les rendían
obediencia al Illa, sino que le realizaban servicios, le pagaban tributo en servicio, ¿sí? Muy bien. Los comuneros vivían en barrios, ¿sí? Llamados siqui, en mixteco, que consistían en grupos de casas de 1 o 2 cuartos, en las que vivía una familia por cada casa. Entonces eran los barrios llamados siqui, eran casitas y en esas casitas vivían los comuneros, en contraste con los palacios en donde vivían pues los Illa, ¿verdad? O los gobernantes principales mixtecos. Entonces aquí tenemos una imagen que representa pues a esta estratificación social. Iyatzeje, que es la mujer, Illa, ambos sentados en sus asientos que les dan prestigio. Los 4 consejeros principales que apoyaban al Illa en algunas decisiones políticas. Los que tenían esta cuestión de los sacerdotes, quienes oficiaban los principales rituales. Aquí estamos viendo un sacerdote que le está poniendo una perforación al señor Ocho Venado, que va a ser uno de los Illa o gobernantes más importantes de la historia mixteca. Y los comuneros, que eran campesinos principalmente. Entre los principales deidades o fuerzas naturales que adoraban los mixtecos estaba el denominado dios o deidad Nueve Viento, el cual estamos viendo aquí. Se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viento, este es el nombre de esta deidad, ¿sí? Que en este caso pues vemos que esta es una representación de esta deidad en los códices mixtecos, ¿sí? Está cargando lo que es un elemento acuático, ¿sí? Aquí se ve que es agua y aquí vemos algunos animales marinos. Pero sobre todo esta deidad está muy relacionada con Quetzalcóatl y pues digamos el dios del viento. Siempre que veamos a un dios o una figura con esta como trompa, sí, significa que es el dios del viento o es como la partícula de Hecatl en náhuatl, pero que en cada idioma, cada cultura va a tener su nombre diferente, ¿verdad? Y también Tzahui, que es el dios del agua, sí, de la lluvia, como es el equivalente a Tlaloc en lo que es entre los nahuas, o equivalente a Chaac entre los mayas, o el equivalente a Cosijo entre los zapotecas, ¿verdad? Bueno, entre los mixtecas, esta deidad Tlaloc, ¿verdad? De dios de la lluvia, es Tzahui. Los mixtecas llegaron también a establecerse posteriormente en Monte Albán, pero más que vivir ahí, se cree que recuperaron algunas tumbas, ¿sí? Algunas tumbas que ya habían dejado ahí los zapotecas y que posteriormente llegaron y reocuparon. Esa es una de las teorías que existen o hipótesis en torno a por qué se encontró una tumba intacta, localizada por el arqueólogo Alfonso Caso. Aquí lo tenemos. La famosa tumba 7. ¿Por qué fue famosa la tumba 7? Porque se encontró en ellas objetos de oro, ¿sí? Y recuerden entonces que los mixtecas, ¿sí? Se les caracteriza o se les conoce por eso, por ser orfebres, es decir, también conocían la metalurgia. Nada más que ellos, en vez de manejar el cobre como los purépechas, ellos manejaban el oro y con ellos fabricaban, ¿sí? Estos objetos de oro. En este caso estamos viendo un pectoral, ¿sí? Un ornamento, una joya que va aquí en el pecho, se llama pectoral y es como de este tamaño, ¿sale? Hecho de oro e incrustaciones de turquesa. Esta es la piedra preciosa, ¿sí? También se encontraron estos objetos, que también son pectorales, van aquí, el dios de la muerte, vean este estilo mixteca, elaborando aquí otra vez al Ejecatl, ¿verdad? Y este es también un xipe, ¿sí? Es un dios también, un xipetotec, el dios de la primavera, o que representa esta cuestión de la renovación, ¿sale? Estos son los objetos de oro que hacían los mixtecas. Entonces los mixtecas eran también orfebres. Pero lo principal, los mixtecos son responsables de elaboración de una serie de códices de gran valor artístico, histórico y religioso. Sí, entonces los libros más bonitos de la época prehispánica, los libros que son hechos en forma como de acordeón, que se estiraban para poder observar sus imágenes, sus símbolos.
Esos se llaman códices, ¿sí? Eran hechos en piel de venado y eran guardados en forma de acordeón, ¿sí? En ellos se puede conocer la historia de los linajes de los gobernantes mixtecos, así como diversos aspectos de su mitología, religión y la ubicación de los señoríos Oyojihuitayu del posclásico mixteco, ¿sí? Tenemos entonces 6 códices principales mixtecos: el códice Vindobonensis, códice Nutal, el códice colombino Becker, que son 2 códices separados. El colombino es el que está en México, el Becker 1 está en Europa. Códice Bodley, me parece que está en Estados Unidos. Tendríamos que investigar, pero el chiste es que no está en México. El que está en México es el colombino, ese está en el Museo Nacional de Antropología. El códice Bodley y el códice Selden son los 6 códices, mixtecos que todavía sobreviven desde de aquella época del posclásico y que aún los podemos ver, ¿verdad? En la actualidad. Los códices mixtecos poseen un estilo artístico, que es el que hemos estado viendo, generalmente denominado como Mixteca Puebla, es el estilo que recibe, pero el cual no se puede encontrar, no solamente, el estilo Mixteca Puebla no solamente se encuentra en los códices, también lo podemos hallar en vasijas y en joyería, ¿ah? En la joyería pues vimos aquí este estilo que estamos viendo aquí, muy Mixteca Puebla, ¿sí? Y que lo vamos a ver también en los códices. Entonces aquí estamos viendo fragmento del códice Vindobonensis, ¿ah? Sí, entonces aquí estamos viendo, este es el estilo Mixteca Puebla, ¿sí? O si no le quieren decir Puebla, es el estilo mixteco. Siempre que veamos este estilo de que cómo están así poniendo sus dedos, ¿sí? Que también todo ese tipo de símbolos representan algo, ¿eh? En especial eso que estamos viendo grandes aquí, son pueblos, son yohuhuitayos mixtecos, ¿sí? Vienen también fechas calendáricas y vienen los nombres de los personajes, cómo se llaman, ¿sí? Que regularmente todos, en aquella época, tenían nombre calendárico. Por ejemplo, este señor se llama 1 Cocodrilo, ¿ah? Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Esta señora de acá se llama 3 Cocodrilo o 3 Caimán, ¿ah? ¿Sí me explico? Por eso se pudo identificar el linaje de estos señores mixtecos. Aquí tenemos el fragmento del códice Nutal. Vemos un linaje. Estas líneas nos dicen cómo se debe de leer el códice. Aquí terminó una secuencia que venía se tienen que leer de izquierda a derecha. Sí. No, a ver, es que yo me confundí como estoy viendo a la cámara. Pues bueno, se tiene que leer al revés, ¿no? Comúnmente nosotros leemos de derecha a izquierda, ¿sí? Pero aquí se tiene que leer de izquierda a derecha. Bueno, se tiene que leer al revés a como estamos acostumbrados nosotros a leer un libro, ¿sí? Y aquí estamos viendo entonces este orden. Fíjense, las mismas líneas rojas nos ayudan a identificar cómo va el orden de lectura. Es decir, este fue el que gobernó primero, después y con sus respectivos nombres, ¿ok? ¿Sí vamos bien? Ese es el códice colombino, sí, este es el que se encuentra en el museo actualmente, sí, en el Museo Nacional de Antropología, ahí se encuentra resguardado. El único códice, los 2 códices americanos que tenemos aquí en nuestro país. El fragmento del códice Bodley, ¿sí? Nuevamente aquí nos está indicando la forma de lectura, ¿sí? En este caso tiene que ir hacia arriba. Y ese es el códice Selden. Todos estos 2 que vimos son reproducciones, ¿ok? Es igual aquí la forma de leerlo como en zigzag, ¿verdad? Esos son los vasijas en códice estilo Mixteca Puebla, que tienen este estilo que parece códice, ¿ah? Y bueno, durante el periodo posclásico los mixtecos comenzaron a fundar los yohuhuitayos, ¿verdad? Los señoríos, como el de Coixtlahuaca, Tepozcolula y Yanguitlán, siendo Tilantongo y Tututepec los más importantes. Fueron los señoríos más fuertes de los mixtecos. Fue en Tilantongo donde surgió un héroe cultural denominado como el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, quien, después de convertirse en el líder de este señorío, sí, del señorío de Tilantongo, después de convertirse en Illa de Tilantongo,
se traslada a Tutepec, ¿sí? Ahí en Tutepec, en la Mixteca de la Costa, y somete a varios pueblos, somete a varios Yohuitayu y crea un reino mixteco, ¿sí? Fue muy poderoso por ahí a inicios del posclásico, finales del posclásico temprano, principios del posclásico tardío, pero a la muerte del señor Ocho Venado Garra de Jaguar, este reino se disgregó y se crearon estos reinos independientes, estos Yohuitayu como Tilantongo, Tutepec, Tepozcolula, Coixtlahuaca y Yanguitlán se separaron, ¿eh? y fundaron sus propios señoríos independientes, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo este mapa donde vamos a ver los principales Yohuitayu propios de los mixtecas, ¿sí? Tilantonco, Yocuñunduahui, Coixtlahuaca, etcétera, ¿sí? Tutepec estaba en la costa. Todo esto casi todas estas señoríos formaron parte de este reino mixteco que crea Ocho Venado Garra de Jaguar, pero después se disgregan, ¿sale? Este es el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 venado, ¿sí? Este es el señor que somete a otros pueblos, ¿verdad? Que estamos viendo aquí, y algunos de ellos sufrieron algún tipo de ritual como de sacrificio gladiatorio, ¿sí? Este famoso señor Diez Perro que lo estamos viendo aquí, ¿sí? Como estamos viendo, aquí estos en este códice pues se habla, tiene su tema principal de los códices mixtecos es histórico, ¿sí? Hablan de los linajes de estos gobernantes mixtecas. Son de los pocos registros históricos que tenemos del periodo posclásico, ¿sí? O más que nada de esa época o de la época prehispánica. Pues bien, ¿qué sucedió con los purépechas, zapotecas y mixtecas en relación con los mexicas? Bueno, vamos a ver primero mexicas contra purépechas. Los mexicas realizaron incursiones militares en Occidente. Es decir, que los mexicas siempre supieron de la existencia de los purépechas y consideraban a los purépechas como un enemigo digno a vencer, ¿sale? Se enfrentaron al poderoso ejército entonces de los purépechas, los mexicas. Principalmente va a haber una región fronteriza entre la Xcantlatoloyan, o sea, entre el imperio mexica, y entre el imperio purépecha, que va a ser la ciudad de Taximaroa, o Tajimaroa, que es la actual ciudad de Ciudad Hidalgo, allá en Michoacán. Ahí habían guarniciones, a veces de un lado mexicas y de un lado de purépechas, del ejército purépechas, pero conformados por otras etnias, que ya dijimos, como matlacincas, como mazaguas, como también otomíes y etcétera, ¿sí? Todos ellos peleaban al lado de los purépechas, ¿sí? Y no querían tanto a los mexicas. Bueno, quien comienza las hostilidades entre mexicas y purépechas fue el güey Tlatoani Axayacatl. ¿Se acuerdan de los tlatoanis que vimos? Que con motivos de estrenar una piedra que era semejanza del sol, o sea, él quería derramar esa sangre de los purépechas, ¿sí? Con la sangre de aquellas naciones, según lo consigna Fray Diego Durán, un fraile que llega posteriormente en la conquista, pero que recoge esta tradición. Sí, bueno, el chiste es que los mexicas y los purépechas se enfrentaron, porque los mexicas querían sangre de una nación poderosa, ¿no? Y por eso van y atacan a los purépechas. Los mexicas toman la ciudad de Tajimaroa, pero posteriormente fue recuperada por los purépechas, causando un gran número de bajas entre los mexicas, ¿sí? Es decir, que los purépechas derrotan a los mexicas y los expulsan de Tajimaroa, lo cual pues va a ocasionar pues que allá en Tenochtitlan pues se les llore a los guerreros, que murieron en esta batalla importante, y fue algo que les pegó mucho en su orgullo, al orgullo mexica, ¿sí? Este primer enfrentamiento entre purépechas y mexicas golpeó el orgullo de la nobleza de Tenochtitlan, la cual no olvidó esta derrota, y años más tarde, con Moctezuma Xocoyotzin, se emprende otra campaña hacia Michoacán, ¿sí? Y nuevamente vuelven a perder. Incluso llevan a un guerrero muy poderoso que es el guerrero Tlahuicole, un guerrero que sí pudo salir de este ritual
que estamos viendo aquí, del sacrificio gladiatorio. Esa fue el único, al menos que se consignó en la historia prehispánica, el único guerrero indígena que sí pudo sobrevivir a lo que es el sacrificio gladiatorio fue el famoso Tlahuicole. Bueno, pues con ese guerrero, super guerrero Tlahuicole, aún así los mexicas perdieron contra los purépechas, ¿ok? En pocas palabras, ¿los mexicas conquistaron a los purépechas? No, nunca pudieron ser conquistados los purépechas por parte de los mexicas. Entonces por eso se convirtieron en estos dos, mexicas y purépechas, como los principales imperios de Mesoamérica. Uno gobernando las regiones de gran parte de Mesoamérica y el otro en la región de Occidente, ¿sale? Entonces, se cree que las victorias obtenidas por los purépechas se debieron a la superioridad de armas, entre los cuales existían algunas con incrustaciones de cobre para herir a sus enemigos. No se tiene ciencia cierta si realmente los purépechas, por tener armas de cobre, hayan derrotado fácilmente a los mexicas. De que tenían armas con incrustaciones de cobre, sí las tenían, pero no sabemos si eso fue realmente lo que generó las derrotas a los mexicas. Lo que sí sabemos es que eran buenos usando el arco y la flecha, ¿sí? Y que también usaban las zonas montañosas, ¿no?, de lo que es de Michoacán, la sierra, lo usaban a su favor, o se usaban la geografía a su favor, además de tener, lo consigna la relación de Michoacán, muchas estrategias para emboscar a sus enemigos. Entonces, quien no conocía esa zona, pues sí estaba entrando a un lugar peligroso, ¿sí? Porque pues los purépechas conocían pues el lugar donde ellos vivían, ¿ah? Pues bien, aquí vamos a ver algunas representaciones de estos guerreros o parte de la sociedad purépecha. Ya dijimos, este es el petamuti, los cargadores, algunos guerreros que traían estas armas con incrustaciones de ¿cómo se llama? De cobre, ¿sí? Escudos, lanzas, honderos, sí, que lanzaban ondas, el cuauloli, el mazo, el carcaj, donde metían lo que son las flechas, y el arco, el macuahuitl, también lo usaban. El macuahuitl es un palo de madera con incrustaciones de obsidiana, pero dijimos que eran buenos para lo que es el arco y la flecha, ¿sí? Aquí está la representación del Cazonzi, del principal gobernante de los purépechas. Son los miembros esta es una chaicha, un principal señor, y uno de los guerreros de bajo rango dentro de los purépechas, ¿ok? Bien, los mexicas, ¿qué hicieron con los zapotecas y mixtecas? Sí lograron conquistarlos, ¿sí? Los mexicas, si llegan a la zona de Oaxaca, logran conquistar varios señoríos zapotecos y mixtecos, sobre todo los de los valles centrales de Oaxaca, como los señoríos de Coixtlahuaca y Tilantongo, fueron conquistados por los mexicas, ¿sí? Y el nombre de Oaxaca, de hecho, viene por los mexicas, que significa Huaychacac. Es en la nariz o cima de los guajes, y fue impuesto por los mexicas tras su conquista. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo los mexicas eran un pueblo guerrero y sometían a otros pueblos, y, como les digo, les cobraban tributos, ¿sí? El único pueblo que, digamos, de las zonas de Oaxaca que no pudieron ser conquistados fue el señorío de Tututepec, que se encontraba en la Mixteca de la Costa, ¿sí? Pero veamos, es una página del Códice Mendoza, ¿sí? Donde se observa el topónimo de Oaxaca, aquí lo estamos viendo, Huachacac, ¿sí? Bueno, Huachacac y otros pueblos de lo que es la zona de Oaxaca, actualmente del estado, recibían esto, mandaban esto a los mexicas. ¿Qué le mandaban? Pues les mandaban estos cargamentos de semilla, les mandaban cargamentos de oro, aquí estamos viendo oro, grana cochinilla, que era un animalito que sale en el nopal y que produce una tinta roja, aquí está, y mantas, ¿sí? Entonces, aquí está la prueba de que los mexicas eran un pueblo, guerrero, ¿ok? Aquí lo estamos viendo en estas imágenes. Era lo que pedían los tributos a estos pueblos, y aquí estamos viendo a Oaxaca, ¿sí? A Huachacac.
También de estas zonas, ¿sí? Obtenían, de la zona de lo que hoy es Oaxaca, de estos señoríos, obtenían trajes, escudos, piedras verdes, aquí están las piedras verdes, trajes, escudos, plumas preciosas, que lo estamos viendo aquí, que eran la cochinilla, oro en polvo, sí, aquí está el oro en polvo, sí, de estos pueblos que también, que estamos viendo aquí, son de Oaxaca, ¿sale? Entonces, como ustedes están viendo, los mexicas iban, sometían a otros pueblos, y de ahí obtenían tributos. ¿Dónde se consigna esto? En documentos que se llaman la matrícula de tributos, o también se le conocen como Códice Mendoza, ¿sale? Por favor, ahí está entonces. El último pueblo que les quedaba por conquistar a los mexicas de la zona de Oaxaca era la región de Tehuantepec, que era un paso comercial entre lo que es centro de México con las zonas de Chiapas, la que se denomina actualmente como el Soconusco. Bueno, había una zona intermedia que era Tehuantepec, y ahí en Tehuantepec, acuérdense que fueron desplazados los zapotecas. Entonces, el principal líder zapoteca de la región, que se llamaba Cosijo Esa, ¿sí? Que tenía su principal ciudad en Yengola y en la zona de Tehuantepec, solicitó apoyo a algunos señoríos mixtecos para defenderse de la invasión mexica, ¿sí? Y con la unión de los mixtecas y zapotecas pudieron derrotar a los mexicas, ¿sí? Entonces, el Huitlatoani Ahuizotl, ¿sí? Que era el anterior a Moctezuma, decide entonces, para poder tener controlada esa zona de Oaxaca, enviar a casarse a su hija con el hijo de Cosijo Esa, y por eso es que los zapotecas también fueron aliados de los mexicas, al menos en la época prehispánica, ¿de acuerdo? Y con eso estaríamos terminando entonces de hablar de estos tres civilizaciones importantes: purépechas, zapotecas y mixtecas, ¿ok? Los purépechas no pudieron ser conquistados por los mexicas. Los mixtecas fueron conquistados por los mexicas en la zona de los valles centrales, pero no en la costa, ¿sí? Mixteca de la costa se siguió manteniendo Tututepec como señorío independiente. Y los zapotecas fueron sometidos tanto en valles centrales como en Tehuantepec, solo que en Tehuantepec se realizó a través de alianza matrimonial, ¿sale? Y pues por mi parte es todo. Espero que este video haya sido de su agrado y puedan ustedes entender las características culturales de estas tres civilizaciones. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la próxima.